Muy buenos días. Mi nombre es Marisa Sosa Dancey. Soy profesora de la Cátedra de Medicina Hombre y Sociedad. El tema que vamos a desarrollar hoy es estructura de la mitocondria y el objetivo de esta clase es describir detalladamente la estructura mitocondrial para poder comprender las múltiples funciones metabólicas que se llevan a cabo en ella y la importancia que tiene esta organela en todas las actividades celulares y del resto del organismo. Oxidación biológica. Las oxidaciones biológicas son los procesos en que se descompone la materia orgánica mediante el aporte de oxígeno. Esto significa que si se une hidrógeno y oxígeno se forma una molécula de agua. Se define la oxidación biológica como la pérdida de electrones desde el punto de vista químico. Un elemento o compuesto se une con el oxígeno. La generación de energía se lleva a cabo en el interior de la célula. Esto significa que la célula realiza respiración celular y tiene 3 etapas que se pueden identificar y describir claramente. El proceso de glucólisis que se lleva a cabo en el citosol es la primera etapa de la respiración celular. Y las siguientes etapas que se llevan a cabo a nivel mitocondrial son el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Estas dos últimas se llevan a cabo en la mitocondria, que como les decía en los objetivos iniciales, es una estructura muy compleja y esa complejidad está íntimamente relacionada con todas las funciones metabólicas que se llevan a cabo en ella. Las mitocondrias son abundantes en las células eucariotas, tanto animales como vegetales. La ubicación de estas estructuras tan particulares es más cercana a la membrana plasmática y levemente lejana al núcleo celular. El tamaño de las mitocondrias es variable de 0,5 a 1 micra y en la fotografía tomada con microscopio electrónico de barrido podemos observar la estructura alargada u ovalada que tienen las mismas. La abundancia está determinada por el estado fisiológico de la célula, por la actividad que tienen las mismas, por la edad y también por la etapa del ciclo celular en que se encuentre en ese momento. Las mitocondrias son estructuras que no se mantienen inmóviles en la célula, sino que tienen movilidad y motilidad. La movilidad está mediada por fibras de microtúbulo cuando la distancia que tienen que recorrer es algo larga, o bien por los filamentos de actina cuando el desplazamiento es más corto. Refiriéndonos a la motilidad, esto significa que no son estructuras rígidas, sino que se pueden combar y volver a tomar su posición original. Volviendo a lo que nos referíamos recién respecto a la biogénesis mitocondrial, que es una adaptación de la mitocondria a un estímulo contráctil, el aumento en la cantidad y los cambios de su composición se dan en la etapa G1. En esta etapa del ciclo celular, la mitocondria puede dividirse a través de un proceso denominado gemación, similar al que se realiza en las bacterias, y dar mitocondrias más pequeñas que luego de la síntesis de todos los componentes orgánicos de la misma va a aumentar su tamaño hasta tomar el tamaño que
referíamos recién de 0,5 a 1 micra. Vamos a describir ahora la estructura mitocondrial, comenzando por la membrana mitocondrial externa. Acá visualizamos una fotografía electrónica de la mitocondria, donde podemos distinguir perfectamente la estructura trilaminar con un 60% de proteínas y un 40% de lípidos. Es sumamente permeable. Esta permeabilidad está dada por las proteínas porinas transportadoras no glucosiladas que tienen 2 subunidades. Estas proteínas porinas comprenden canales aniónicos dependientes del voltaje. Quiere decir que permiten pasar de manera pasiva a una serie de compuestos que se encuentran en el citosol. En la membrana mitocondrial externa también encontramos proteínas receptoras como translocasas de membrana denominadas TOM, con variedades 37, 70, 20, 22 y 5, cuya función es direccionar las proteínas citosólicas, como por ejemplo el ADN y la ARN polimerasa. Los elementos de translocación, como son las TOM40, las TOM5, 6 y 7, también son otras estructuras importantes en la membrana mitocondrial externa, y los complejos de importación del colesterol, junto con la proteína BCL2 y otras proteínas de unión. En la imagen que podemos ver las proteínas transportadoras mencionadas hace un momento, que son las proteínas porinas. Aquí en detalle podemos ver las proteínas mencionadas en la membrana externa, como son las TOM70, 37, 20, 22 y 40. La función de estas proteínas es muy importante porque son no solo las proteínas receptoras del citosol, sino que son proteínas que forman un canal para que la proteína la atraviese, y durante ese proceso de translocación la actividad enzimática no genere ninguna influencia y que pueda dañarla durante ese proceso. Yendo a la membrana mitocondrial interna, fíjense que acá podemos visualizar la membrana externa y la membrana interna, que es la que vamos a describir ahora. Existen proteínas receptoras denominadas TIM. Estas proteínas intervienen activamente en la importación hacia la matriz. En el interior de las mitocondrias a nivel matriz se encuentran proteínas chaperonas cooperantes. Quiere decir que una vez que las proteínas inician su proceso de translocación desde el citosol hacia la matriz mitocondrial, intervienen tanto las proteínas TOM como las proteínas TIM, generando un canal de tal manera que en ese proceso de translocación las proteínas no se vean dañadas por agentes enzimáticos o tengan plegamientos prematuros que las desnaturalicen. Una vez descrita la membrana externa y la membrana interna, nos detenemos en el espacio intermembranoso. En esta fotografía podemos visualizar la membrana externa y la membrana interna, a la que luego vamos a regresar. Este espacio intermembranoso tiene un espesor aproximado de 6 a 8 nanómetros. Tiene
una composición hidroeléctrica similar al citosol. Esto se ve explicado por lo que veíamos hace un momento, por la presencia de porinas, que son canales transportadores de aniones y que generan la posibilidad de que ingresen solamente a través del gradiente, o sea, por un mecanismo de transporte pasivo, todos aquellos componentes citosólicos al espacio intermembrana. Esta composición hidroeléctrica similar al citosol está dada por aguas y electrolitos, por protones implicados en la fosforilación del ATP, por caspasas de tipo 2 y 3, como lo son el citocromo C, que son los liberadores de factores apoptóticos, o sea que van a intervenir en el proceso de muerte celular programada. La carnitina es otra de las enzimas que se encuentra en el espacio intermembrana y es una molécula implicada en el transporte de ácidos grasos desde el citosol hacia la matriz mitocondrial. La membrana interna, que hace un momento la describíamos estructuralmente, además de todos sus compuestos, tiene una característica particular que es la formación de crestas, o sea que se encuentra replegada, y estas crestas mitocondriales pueden tener un aspecto lamelar o tubular. A diferencia de la membrana externa, esta membrana interna es impermeable y tiene un 80% de proteínas y un 20% de lípidos. Acá visualizamos las crestas mitocondriales con este aspecto tan particular, lamelar o tubular. Las proteínas fundamentales que componen la membrana interna son las contratransportadoras específicas, las antiportadoras, que tienen como función mover el ATP y el ADP, las enzimas que intervienen en la beta-oxidación de ácidos grasos, el complejo de importación TIM, que lo veíamos hace un momento en detalle, fosfolípidos como por ejemplo cardiolipina, que son los que permiten que los lípidos citosólicos ingresen a la matriz para que se produzca el proceso de beta-oxidación. Continuando con la membrana interna, se encuentran las proteínas de la cadena transportadora de electrones, como el complejo 1 NAD deshidrogenasa, el complejo 2 succinato deshidrogenasa, el complejo 3 citocromo BC1 y el complejo 4 citocromo C oxidasa. La membrana interna, como podrán visualizar, tiene una gran complejidad y también se encuentra presente un transportador protónico, que es una proteína desacoplante natural de la fosforilación oxidativa denominada termogenina. También encontramos lanzaderas mitocondriales, cuya función puede ser remitir los electrones y protones directamente hacia la cadena transportadora o bien hacia la matriz mitocondrial. La lanzadera glicerol 3-fosfato permite la transferencia de pares de electrones y protones, como podemos ver en esta imagen, y la lanzadera malato-aspartato permite la transferencia de pares de electrones y protones hacia la matriz mitocondrial, como podemos ver en esta imagen. La membrana interna también posee una subunidad
conformada por una porción F0 embebida en la capa bilipídica y una subunidad F1 que contiene el centro de catálisis para la síntesis del ATP. La cadena transportadora de electrones es una serie de mecanismos de electrones que se encuentran en la membrana interna mitocondrial que mediante reacciones bioquímicas producen trifosfato de adenosina, que es el compuesto energético que utilizan los seres vivos. Otra fotografía electrónica de la mitocondria que nos va a permitir ubicarnos en la matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial es el espacio interno hacia el interior entonces de estas estructuras de la membrana mitocondrial interna replegada. En su interior encontramos enzimas responsables de la oxidación de ácidos grasos, de aminoácidos, de ácido pirúvico, y en ese lugar también se lleva a cabo el ciclo de Krebs. En la matriz encontramos un ADN circular que tiene 16.595 pares de genes. Y acá podemos visualizarlo en una fotografía electrónica. El ADN mitocondrial cuenta con un único origen de replicación, a diferencia del ADN nuclear, y se han contabilizado hasta ahora esta cantidad de genes mencionados. Esta es una fotografía de inmunofluorescencia donde se puede visualizar claramente la molécula de ADN. En el interior de la matriz también encontramos enzimas implicadas en la replicación, transcripción y traducción del ADN mitocondrial, gránulos densos e irregulares de calcio y magnesio, 13 moléculas de ARN mensajero, 2 de ARN ribosomal y 22 de ARN de transferencia. También podemos distinguir mitorribosomas o ribosomas mitocondriales juntos a los ARN de transferencia y mensajero, que forman parte del propio aparato de síntesis proteica que poseen las mitocondrias. Quiere decir que están implicados en la síntesis de un número pequeño pero importante de proteínas mitocondriales. Acá podemos ver un ARN. En síntesis, la principal función de las mitocondrias es la oxidación de metabolitos y la obtención de ATP mediante la fosforilación oxidativa, que es dependiente de la cadena transportadora de electrones. Haciendo un poco de historia, estos organelos fueron descritos inicialmente por Walter Fleming en 1876. Por supuesto que en aquellos tiempos se desconocía la función y la relevancia de estas organelas. Posteriormente, muchos años después, en 1963, los hermanos Nass continuaron con la descripción de la mitocondria y fueron los que aventuraron la presencia de una molécula de ADN en el interior de la matriz. Y en 1953, Warburg continuó con sus aportes al estudio detallado, no solo estructural, sino ya funcional de esta organela.
cómo se explica la complejidad estructural y funcional que tiene la mitocondria. En esta fotografía reconocemos a Lynn Margulis, que en el año 1967 postuló la teoría de los endosimbiontes, que afirma que las mitocondrias en los periodos iniciales del proceso evolutivo habrían sido organelos u organismos independientes que vivían de manera autónoma. Por determinadas condiciones ambientales, estos organelos se introdujeron en el interior de algunas células que se encontraban cercanas a ellos y de esa manera formaron parte de ese organismo. Quiere decir que esto explicaría el por qué la mitocondria tiene tal complejidad estructural, como lo decíamos recién, y posee un ADN característico. Para finalizar, siempre recomendamos una serie de bibliografía. Lo importante es que a ustedes les quede claro cómo es la mitocondria en cuanto a su estructura y a su funcionalidad. Muchas gracias.